Bienvenidos, queridos oyentes, al nuevo episodio de Agna Podcast, donde exploramos los senderos del autoconocimiento y la transformación personal. Soy Angie y hoy nos embarcaremos en este viaje profundo hacia el entendimiento del ego, su sombra y cómo nuestra mente puede a veces convertirse en nuestro mayor obstáculo o nuestro más grande aliado. A menudo, cuando hablamos del ego, nos referimos a esa parte de nosotros que se identifica con nuestro yo individual, nuestras historias personales, creencias, logros. Pero, ¿es realmente el ego el villano, como a veces se le pinta en el camino espiritual? Cuando hablamos del ego, podríamos imaginarlo como ese amigo que siempre quiere tener la razón, ese que se siente un poco ofendido cuando no es el centro de atención en una reunión. Pero veámoslo desde otro ángulo. El ego, en esencia, es una parte de nuestra estructura psicológica que nos ayuda a operar en el mundo. Nos permite tener una sensación de identidad y diferencia con respecto a los demás. Piénsalo como el personaje principal de nuestra propia película. Pero, ¿de dónde viene el ego? Nace y se desarrolla desde nuestra infancia, como una forma de adaptarnos y navegar por el mundo en que nos rodea. Se va moldeando con nuestras experiencias, las historias que nos contamos sobre nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Un ejemplo simple, recuerdo cuando era niña y dibujaba algo. Para mí era una obra maestra y corría emocionada a mostrárselo a alguien, a mi madre más que todo. Esa sensación de querer ser reconocida o apreciada, eso también es el ego. Es natural y humano. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, se puede considerar el ego como una especie de mente negativa que presenta pruebas y tentaciones, seduciéndonos hacia lo negativo y hacia el comportamiento y pensamientos que no reflejan nuestra verdadera esencia o potencial espiritual. Esta visión sugiere que el ego actúa como un filtro o una barrera que distorsiona nuestra percepción de nosotros mismos, de los demás y de la misma realidad, alejándonos de nuestra conexión con lo divino o con nuestra naturaleza más elevada. El ego, en este sentido, podría ser visto como un maestro astuto, desafiante, y cuyo propósito es fortalecernos a través de la superación de los obstáculos que él mismo nos presenta. Óigame bien, que él mismo nos presenta. Estas pruebas pueden manifestarse como deseos excesivos, miedo, orgullo, envidia, ira y una gran variedad de emociones y pensamientos que nos alejan del amor, la compasión, la paz interior y la unidad con todo lo que existe. Y en muchas tradiciones espirituales se enseña que el camino hacia la iluminación o hacia una comprensión más profunda de lo divino implica reconocer, confrontar y trascender el ego. Esto no significa necesariamente destruir el ego, ya que cumple funciones importantes en nuestra vida cotidiana, sino más bien entender sus mecanismos, sus limitaciones y cómo puede convertirse en un obstáculo de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo es que podemos identificarlo? Identificar el ego puede ser tan sutil como notar cuando estamos más preocupados por tener la razón en una discusión que por entender al otro. Y esto nos pasa mucho. Queremos imponer o queremos defender nuestra posición, nuestra perspectiva, o cuando sentimos esa pulsada de celos al ver a alguien más lograr algo que deseamos. ¿Quién no ha sentido esto? No se trata de juzgarnos, sino de observar estas reacciones con curiosidad y compasión, porque a veces el sentir estos celos, puede mostrarnos algo en nuestro interior diciendo: "Uy, pucha, ¿por qué yo no lo he hecho? Cuando esta idea también estaba en mí, ¿por qué ahora yo no lo he hecho? ¿Por qué esa persona sí tomó acción y yo no lo he podido hacer? ¿Qué es eso que me limita, que yo no he podido hacerlo?" Entonces es normal, es un sentimiento más sentir envidia, sentir celos. Pero eso también me quiere decir que yo debo trabajar en mí
para poder lanzarme a hacerlo, para poder tomar acción y decir, yo también lo voy a hacer. Esta persona, si lo cambiamos desde una razón positiva, nos impulsó a hacer eso que tanto queríamos hacer. Y no se trata de juzgarnos, sino de observar estas reacciones con curiosidad y tener compasión con nosotros mismos, no darnos látigo, no darnos duro del por qué no lo he hecho, porque entonces, claro, ahí viene ese sentimiento. O sea, si yo tengo celos, envidia, puedo quedarme en ese sentimiento, puedo quedarme en esa rabia, puedo quedarme en eso, sentirlo. Está bien sentirlo, sí, pero también debes salirte de ahí rápido, no quedarte ahí, porque entonces viene el victimismo y no tomas responsabilidad de que si no has hecho eso es por tus decisiones, por tu tiempo, porque no lo has querido hacer, porque no has sacado el tiempo para. Y eso es solamente tu responsabilidad. Así que no nos demos tan duro cuando pasa eso. O también existe el modo de que no debo sentir esto. Es que estoy sintiendo celos o estoy sintiendo envidia o siento ira y no debo sentirlo. Pues, o sea, ya está. Ya la energía se ha manifestado, ya lo estás sintiendo. Entonces simplemente ahí es cuando debemos aceptar lo que es, que ya está ahí. Verlo, observar con los ojos conscientes y decir, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me quiere decir? Ejemplos de cómo identificar el ego: la necesidad de tener la razón. Cuando te encuentras en esa discusión y sientes una intensa necesidad de probar que tienes razón a expensas de la conexión o comprensión mutua, ahí está actuando el ego. Es ese impulso que valora más ganar un argumento que mantener esa armonía en la relación. Y esto nos pasa mucho nos pasa a todos. Esa necesidad de tener la razón, cosa que defiendo mi posición. Y al final, cuando me salgo de esa situación, o por un segundo, digo, ¿qué estoy defendiendo? ¿A quién estoy defendiendo? ¿Por qué estoy dañando el momento presente que puedo tener con X persona o con un grupo de personas? Pues cada quien tiene su visión y su opinión. Otra de identificar el ego es sentirse superior o inferior. El ego puede manifestarse tanto en sentimientos de superioridad como de inferioridad. Si te descubres comparándote con otros, sintiéndote ya sea mejor por tus logros, apariencias o posesiones, o bien sintiéndote menos y envidiando a los demás por lo que tienen o son, es el ego en acción total. O sea, por los dos lados hay que observar el tema. Porque si te sientes con esa de que puedo ser más que el otro porque tengo X logro, hay que sentirlo. Hay que sentir esa gloria que vos puedes sentir con un logro. La prudencia, ser prudente ante cómo yo lo estoy manifestando, ante cómo lo estoy relacionando con los demás. O también sentirse menos es difícil. A veces nos sentimos chiquitos con situaciones, no solo con los logros que vemos de otros, sino que nos sentimos chiquitos ante los problemas, ante situaciones que se nos presentan día a día, y sentimos que somos menos que ese problema. Y realmente si te sales desde esa visión del ego, haciéndote sentir menos, pues tú eres más que el problema. ¿Acaso no has resuelto problemas anteriormente y sigues adelante y sigues firme? Pues eso quiere decir, en definitiva, que somos más que eso. Entonces no hay que sentirnos menos. Otra forma de identificarlo es estar a la defensiva. ¿Quién no responde a la defensiva? Esto yo creo que todos mantenemos a la defensiva. Cuando alguien te ofrece una crítica y tu respuesta inmediata es defenderte o justificarte, incluso antes de considerar la validez de sus puntos, eso es el ego, protegiendo su imagen. Esto no tendemos a hacerlo casi siempre
inconscientemente la respuesta inmediata de cómo se presentan esas excusas para proteger o decir, no, mira, es que no es así como lo estás diciendo, es así, así y así, porque es que yo lo veo así, o pasó eso porque es que la idea es quedar bien, A mí que me ha funcionado es respirar profundo, la verdad, escuchar, guardar silencio y escuchar. Así por dentro esté sintiendo esa rabiecita, esas ganas de responder X cosa, esas ganas de defender, porque ahí es donde se está manifestando el ego. Entonces tenemos esta jugada, este jale y aprieta, porque es que es duro porque es que sos vos, son tus emociones, son tus emociones. Entonces estás como, quiero decirlo, pero a ver, voy a escucharlo, porque es que el ego está ahí, ¿no? Entonces, como hemos tenido siempre el patrón de estar respondiendo o estar defendiendo, pues entonces va a estar ahí los primeros momentos, ¿no? Hasta que cuando ya empiezas a tomar una práctica donde dices, no, voy a respirar y bueno, voy a guardar silencio, escucho, y después, de hecho, vendrá una respuesta más calmada de la persona diciendo, ok, acepto lo que me estás diciendo, o discúlpame si te hice sentir X cosa. Otra forma es la búsqueda de aprobación. Si te encuentras constantemente buscando la validación y aprobación de los demás para sentirte valorado o importante, es el ego, buscando esa confirmación externa de su valor. Y esto nos pasa mucho, porque por eso tendemos a siempre que debemos estar perfectos ante la gente. Debemos estar perfectos de cómo nos expresamos, de cómo nos vestimos, de cómo nos peinamos, de cómo actuamos, de cómo hablamos, de cómo respondemos, de todo. Y a veces esto es desgastante. Entonces, qué chévere conectar. Qué bonito conectar con esa persona genuina que sos. Qué bonito conectar y mostrarte al mundo tal y como sos. O sea, eso sería muy, muy chévere, porque nos quitaríamos tantas máscaras y tanto sufrimiento también, porque el estar buscando la validación externa no nos lleva sino a una desconexión total con nosotros mismos, una desconexión como si te separaras, y eso lo que va a crear es un abismo entre tu ser interior, entre tú y tu corazón. Va a crear ese abismo contigo mismo. Otro de cómo identificar es dificultad de perdonar. El aferrarse a rencores y la incapacidad para dejar ir y perdonar a otros por errores pasados o heridas es una señal clara del ego. El ego se alimenta del resentimiento, así que si está resentido, es tu ego. Utiliza el dolor pasado como escudo y se queda en el pasado, pero en realidad es el ego que te muestra eso, se apegó a eso. Es su carta, es su mejor carta tal vez, para aferrarnos a ese resentimiento. Llega el momento de verlo tal vez, y ahí es donde podemos perdonar seriamente, podemos perdonar cuando soltamos, cuando liberamos. Otra forma es la sensación de aislamiento. A veces puede que nos sentamos separados o desconectados de los demás, como si nadie pudiera entendernos o conectarnos con nosotros mismos. Puede ser el ego enfatizando tus diferencias en lugar de tus similitudes con los demás.
puede estar enfatizando en que yo soy diferente a X persona, por eso estas amistades ya no vemos esa similitud y esa conexión humana. Debemos estar muy conscientes porque podemos verlo como la forma del ego, o realmente esas personas son tóxicas para nosotros y nuestro ser nos está diciendo no más, ya no vibro con esas personas. Entonces este es muy sutil, este sí debes estar con los 3 ojos abiertos. ¿Cómo trabajar con estos reconocimientos? Cuando reconoces estas manifestaciones del ego, no es motivo de autolastimarte o de darte duro y látigo, sino una oportunidad para crecer. Qué dicha cuando lo ves, qué dicha cuando dices, eso es mi ego. Qué bueno cuando lo estás viendo. Cada vez que identifiques el ego actuando de estas maneras, tienes la oportunidad de elegir una respuesta más consciente y alineada con tu ser más auténtico. Este proceso comienza con la observación sin juicio y se nutre con la práctica constante de atención plena, de estar en el presente, aquí y ahora, la compasión por uno mismo y por los demás, y el recuerdo de nuestra conexión fundamental con todo lo que existe, con todo. Esto es una práctica que nos lleva a la observación constante. Recordar que el ego es parte de la experiencia humana nos ayuda a abordarlo con gentileza y humor, en lugar de frustración. A través de este trabajo consciente podemos comenzar a disminuir la influencia del ego en nuestras vidas, abriéndonos a experiencias más genuinas y conectadas con las personas y con nosotros mismos. Ahora bien, la mente humana es una herramienta poderosísima, pero sin el conocimiento adecuado y la autodisciplina necesaria puede fácilmente dominarnos en lugar de servirnos. Esto nos pasa a todos. A la mayoría de los seres humanos nos pasa esto, de que la mente es la que domina. Entender cómo nuestra mente funciona y cómo podemos influir en su dominio es fundamental para vivir una vida más plena y consciente. La mente tiende a operar en un modo de constante análisis y juicio. Este funcionamiento puede ser útil para tareas lógicas y la resolución de problemas y el hecho de que estás en tu trabajo y debes hacer X o Y cosa. Pero cuando se aplica innecesariamente en nuestras experiencias vitales o relaciones, puede llevarnos a vivir de manera reactiva más que proactiva. Estamos en constantes reacciones. ¿Cómo reacciono a todo lo que me está pasando? Aquí el ego juega un papel crucial, pues es parte de la mente que se enfoca en nuestra identidad personal, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestros temores. Entonces, la mente es una herramienta. ¿El ego es una herramienta? Pues el ego es entonces como un amigo que nos ayuda a navegar por la vida. Es esa parte de nosotros que nos dice cómo encajar en el mundo. Piensa en el cómo tu identidad, tus pensamientos sobre ti mismo y tus deseos y necesidades. Ahora, ¿cómo es que el ego es una herramienta? Bueno, imagínate que estás en un juego de video. Tu ego sería como una palanca que usas para controlar tu personaje. Te ayuda a tomar decisiones, a interactuar con otras personas y a moverte por el mundo. Cuando el ego está equilibrado, funciona de maravilla. Te ayuda a tener confianza en ti mismo, a establecer metas y alcanzarlas. Pero como cualquier herramienta, también puede tener sus desafíos. A veces el ego puede volverse demasiado dominante, como un amigo que intenta controlar toda la conversación. Puede hacer que te sientas superior a las demás o te obsesiones con la imagen que quieres proyectar al mundo. Pero aquí está el truco.
Tú eres el que controla la palanca. Puedes aprender a usar tu ego de manera positiva, reconociendo cuando está fuera de control y llevándolo de vuelta al equilibrio. Nos ayuda a pulir nuestra alma. Esto significa ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Recordarte a ti mismo que eres más que solo tu ego. Eres una persona completa, con muchas capas y aspectos diferentes. Aquí ocurre la magia cuando el ego te trae toda la suciedad o ese contenido de nuestra vida que nos duele y tú lo transformas en diamante. Te pules, que te conviertes en un diamante brillante, donde cada vez es más cristalino, más liviano, más brillante, admirable, maravilloso. Porque el ego te va a tirar, a buscar, te va a ilusionar, pero ahí es donde debes tener la fuerza para no creerte todo lo que te cuenta. Saber discernir es un proceso energético donde ves tus sentimientos. Cuando aprendes a usar tu ego como una herramienta en lugar de dejar que te controle, puedes vivir una vida más auténtica y satisfactoria. Te ayuda a tomar el control de tu destino y a ser la mejor versión de ti mismo. Así que no tengas miedo de tu ego. Solo recuerda mantenerlo en su lugar y seguir adelante con confianza. Tú tienes el poder.